Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes. Se trata de una felicitación muy especial, un cruce de caminos entre dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento turco y que ha generado un revuelo, una onda expansiva de comentarios y miradas atentas. Así que acomódense porque vamos a desgranar todo lo que hay detrás de esa felicitación, ese celebramos nuestro momento que ha puesto a más de uno a especular. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta interesante historia, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Son un apoyo fundamental para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. Los nombres que hoy nos ocupan son, ni más ni menos, que Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esas dos estrellas rutilantes que nos han cautivado con su talento y su carisma en diversas producciones, y que, por supuesto, han sido objeto de incontables rumores y atención mediática a lo largo de sus carreras. Lo que ha sucedido ahora no es una simple mención casual, no. Es una felicitación pública, un mensaje que por su brevedad y por el contexto, ha abierto todo un abanico de interpretaciones. La frase que ha encendido las redes es, como ya les adelanté, celebramos nuestro momento, y ha sido compartida por Demet Özdemir, dirigida, aparentemente, hacia Can Yaman. Imaginen la escena. En el universo de las redes sociales, donde cada publicación es analizada con lupa, donde una simple historia o un tuit puede generar titulares y debates interminables, aparece este mensaje. ¿Qué estaba celebrando Demet Özdemir? ¿Qué momento compartía con Can Yaman? Las posibilidades son infinitas, y ahí reside precisamente el encanto de esta situación. Lo primero que uno piensa es, por supuesto, en posibles proyectos profesionales. Ambos son actores de renombre y es totalmente factible que estén colaborando en una nueva serie, una película, o incluso en algún proyecto publicitario. En el mundo del espectáculo, las sinergias son constantes, y ver a dos talentos tan grandes trabajando juntos sería, sin duda, un evento para celebrar. Pero seamos sinceros, la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman no es nueva, y ha estado marcada por muchos capítulos, por muchos rumores, por esa chispa que los espectadores y los medios siempre han sentido entre ellos. Sus roles como pareja en la exitosa serie Erkenci los catapultó a la fama internacional y creó una química en pantalla tan palpable que muchos creyeron, y aún creen, que esa conexión trascendía la ficción. Los fans se enamoraron de su dinámica, de sus miradas, de la forma en que interactuaban, y desde entonces, la esperanza de una reconciliación o de un nuevo proyecto juntos ha estado latente en el corazón de muchos de sus seguidores. Por lo tanto, cuando Demet publica Celebramos nuestro momento, es casi inevitable que la mente de muchos salte directamente a esa posibilidad. ¿Se trata de un reencuentro profesional que evoca la nostalgia y el éxito de Erkenci? ¿Quizás un homenaje a ese periodo que marcó un antes y un después en sus carreras? Y aquí es donde el corazón de los fans se acelera, podría ser algo más personal. La línea entre la amistad y algo más íntimo, especialmente entre celebridades, es a menudo borrosa y objeto de constante escrutinio. Y si además sumamos que ambos han pasado por momentos sentimentales en sus vidas personales, la especulación se vuelve aún más intensa. Analicemos un poco el contexto. Can Yaman, conocido por su presencia magnética y su trabajo en producciones como Dolunay y Bay Jail, ha tenido una carrera internacional muy activa, trabajando en Italia y ganando un gran número de admiradores fuera de Turquía. Su imagen de galán intrépido y su carisma desbordante lo han convertido en una figura codiciada para proyectos internacionales, lo que ha ampliado aún más su base de fans y, por ende, el interés mediático en su vida. Demet Özdemir, por su parte, es una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, con éxitos como Kara para Aşk y, por supuesto, la mencionada Erkenci, que la consolidó como una figura a nivel mundial. Su trayectoria es sólida y su popularidad indiscutible, habiendo demostrado su versatilidad en diferentes géneros y papeles. Su capacidad para conectar con el público a través de interpretaciones emotivas y convincentes la ha mantenido en la cima de la industria del entretenimiento turco. Entonces, ¿qué tipo de momento podrían estar celebrando juntos? Si pensamos en el ámbito profesional, podría ser el aniversario de Erkenci. Ya saben, esos hitos que las producciones exitosas suelen conmemorar, y que a menudo son aprovechados por los actores para recordar con cariño ese proyecto que los unió. Sería una forma hermosa de honrar el legado de esa serie que tanto significó para ellos y para sus seguidores.
La serie se estrenó en junio de 2018 y su impacto fue tal que hasta la fecha se sigue hablando de ella con cariño y nostalgia. Un aniversario, ya sea de 1, 3, 5 o más años, siempre es una excusa perfecta para rememorar y compartir recuerdos, y qué mejor manera de hacerlo que con un mensaje público que reaviva la llama de la admiración. O quizás, como mencioné antes, un nuevo proyecto conjunto. Imaginen la expectación que generaría un anuncio así. Sería un bombazo mediático, una noticia que acapararía titulares en todas partes. No es un secreto que ambos actores tienen una gran demanda, y la posibilidad de verlos compartir escena nuevamente sería un sueño hecho realidad para millones de fans. Se especula constantemente sobre sus próximos trabajos, y una colaboración entre Demet y Khan sería, sin duda, el proyecto más esperado de los últimos tiempos. Podría tratarse de una nueva serie de televisión que revolucione las audiencias, una película con un guión ambicioso o incluso una campaña publicitaria que rompa récords de alcance. Pero, ¿y si nos inclinamos por la interpretación más romántica? Ambos han tenido relaciones que han sido públicas y comentadas. Can Yaman, en su momento, tuvo una relación muy mediática con la periodista italiana Diletta Leotta. Esta relación generó un gran interés en ambos lados del Mediterráneo, y su ruptura fue lamentada por muchos de sus seguidores. Demet Özdemir también ha estado en relaciones que han captado la atención de los medios, y su vida amorosa ha sido objeto de constante seguimiento. La vida personal de las celebridades es un terreno fértil para los rumores, y cualquier indicio de un acercamiento, una reconciliación o incluso el inicio de algo nuevo, se convierte en noticia. Si esta felicitación es un guiño a un renacer de su relación, o simplemente a un fuerte vínculo de amistad que se ha mantenido a pesar del tiempo y las circunstancias, entonces el momento adquiere una dimensión mucho más personal e íntima. Es importante recordar que en muchas ocasiones, los medios y los fans proyectamos nuestras propias expectativas y deseos sobre las celebridades. Queremos ver a nuestras parejas favoritas juntas, ya sea en la ficción o en la vida real. Y cuando vemos un mensaje como este, es fácil dejar volar la imaginación. La ambigüedad de la frase "celebramos nuestro momento" es precisamente lo que la hace tan intrigante. No nos da una respuesta concreta, sino que nos invita a adivinar, a especular, a crear nuestras propias narrativas. Y en el mundo del entretenimiento, la intriga es una herramienta poderosa. El misterio genera engagement, y el engagement se traduce en atención, que es precisamente lo que buscan las estrellas y sus equipos de comunicación. Pensemos en la importancia de las redes sociales en la comunicación actual. Ya no son solo plataformas para compartir fotos y vídeos, sino que se han convertido en canales directos de comunicación entre las estrellas y su público. Una publicación así, especialmente si viene de Demet Özdemir y está dirigida a Can Yaman, tiene un peso significativo. No es algo que se comparta a la ligera. Implica una conexión, una historia compartida, y la voluntad de hacerlo público, aunque sea de forma críptica. La decisión de Demet de hacer esta publicación, y su aparente dedicación a Can, no es trivial. Sugiere que hay algo más que una simple cortesía. Podría ser un agradecimiento por algo específico. Quizás Can Yaman felicitó a Demet por algún logro personal o profesional, y ella, en respuesta, decidió hacer un gesto similar, añadiendo ese toque de misterio. Es una forma de corresponder, de reconocer la importancia de la otra persona en su vida, sea cual sea la naturaleza de esa relación. La frase "nuestro momento" sugiere una experiencia compartida, un hito alcanzado juntos, o un periodo que ambos valoran. Podría ser un recuerdo de un momento de apoyo mutuo durante un periodo difícil, un éxito compartido en un proyecto menor, o incluso una celebración de la amistad que ha perdurado. Y aquí es donde entra la parte más emocionante para los fans. La espera, la especulación, la esperanza. Ver a Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres tan ligados en la memoria de muchos, compartir un momento, es alimentar esa llama de expectación. Los foros de fans, los comentarios en las redes sociales, todos se llenan de teorías y deseos. Las plataformas digitales se convierten en un hervidero de hipótesis, cada una más elaborada que la anterior. Algunos creen que es el preludio de un nuevo romance, otros esperan ansiosamente el anuncio de un nuevo proyecto que los reúna. La energía colectiva de los fans, alimentada por esta pequeña chispa, es palpable y contagiosa. Más allá de las especulaciones, lo que es innegable es que esta felicitación ha conseguido captar la atención del público y mantenernos expectantes. Es una muestra del poder que tienen estas dos estrellas para generar interés y de
Ebate. Y es que al final del día, todos disfrutamos de un buen misterio, especialmente cuando involucra a personas que admiramos y seguimos de cerca. La habilidad de Demet y Khan para mantenernos al filo de la butaca, incluso con un simple mensaje, es un testimonio de su carisma y su impacto cultural. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el mensaje de Demet Özdemir a Can Yaman, ese celebramos nuestro momento, es un detonante de emociones y especulaciones. Puede ser un simple gesto de amistad, un agradecimiento profesional, la celebración de un aniversario de una serie que marcó sus carreras, o quizás algo completamente diferente, algo que aún no podemos ni imaginar. La belleza de este tipo de situaciones reside precisamente en esa ambigüedad, en la posibilidad de que cada uno interprete lo que quiera, basándose en sus propias expectativas y en la historia que han construido estos dos artistas en la mente del público. Lo cierto es que han logrado, una vez más, que hablemos de ellos, que nos involucremos, que sintamos esa conexión que se crea entre las estrellas y sus seguidores. Y es esta conexión la que fortalece su relevancia y les permite seguir cautivando a audiencias alrededor del mundo. ¿Y a ustedes, queridos espectadores, qué les evoca esta felicitación? ¿En qué dirección apuntan sus especulaciones? ¿Creen que es un guiño a Erkencicus, un nuevo proyecto o algo completamente diferente? Nos encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. Participen, debatan y compartan sus ideas. Su interacción es lo que hace que este canal cobre vida y nos motiva a seguir buscando las noticias y los análisis más intrigantes para ustedes. Su participación es lo que convierte este espacio en una comunidad, un lugar donde todos podemos compartir nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Y si este vídeo ha despertado su curiosidad, si les ha gustado este análisis intrigante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman, y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas más historias interesantes y análisis que compartir con ustedes. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, nos impulsa a seguir adelante y a crear contenido de calidad para nuestra creciente comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Nos vemos muy pronto con más novedades. Hasta la próxima.